Presidente, volviendo al tema de los discursos con la visita del presidente Obama y lo que usted nos explica ahora, usted plantea de las contrapartes de El Salvador, de lo que tenemos que poner nosotros. Específicamente, ¿cuáles son esas contrapartes que tenemos que poner? ¿Qué incentivos locales va a haber en ese tema? ¿Cómo va a trabajar desde el gobierno? ¿Cómo se va a trabajar esas contrapartes que tiene que poner el país? Bueno, contraparte política, contraparte institucional y contraparte económica. Contraparte política, un modelo de gestión política que genere confianza. Y él se encargó de destacar justamente la búsqueda de consensos que desde que llego al gobierno he estado construyendo. Cuando yo participo en la campaña electoral, sectores de influencia en los Estados Unidos, sectores de decisión en los Estados Unidos, veían con recelo mi candidatura y no dejaban de ver como un riesgo para El Salvador la posibilidad de que yo ganara la elección por el partido político que me respaldaba y por la trayectoria anterior del FMLN como movimiento insurgente, como movimiento guerrillero. Y caló en algunos sectores de opinión de los Estados Unidos la idea de que un gane de la izquierda en El Salvador podía ser el descalabro o podía implicar un desajuste institucional que no nos permitiera crecer por la senda del desarrollo sostenible. Gano la elección y demuestro, no solo con expresiones públicas, sino con hechos concretos, mi estilo de gobernar que ha generado confianza en los Estados Unidos. Esa es la contraparte política que Estados Unidos está esperando. Que continuemos con ese esquema de gobernar, que busquemos consensos, que sigamos teniendo un gobierno de unidad nacional. Contraparte institucional, habrá que hacer algunas reformas a las instituciones, porque es que él anunció de que la asesoría de los Estados Unidos o la asistencia de Estados Unidos no solo es económica, también es una asistencia técnica. Este equipo intersectorial que está trabajando tanto con funcionarios del gobierno de Estados Unidos como con funcionarios nuestros, va a trabajar también un conjunto de reformas institucionales y legales que haya que llevar a cabo para remover esos obstáculos al desarrollo. Algunas de esas ya las estamos empujando, las reformas a la ley LACAP, la ley que va a permitir la concesión del puerto de la Unión, que ha comenzado a ser discutida ya en la Asamblea Legislativa. Estamos por entregar un proyecto de ley que ha sido trabajado con asesoría del Banco Mundial, que es la ley de asocios públicos privados, que el secretario técnico está por presentármelo en los próximos días para que yo le dé mi aval y luego lo enviemos a la Asamblea Legislativa. La ley que va a permitir la creación del Banco de Fomento, es decir, son reformas legales e institucionales que pueden hacer del aparato público un aparato más eficiente y más expedito en la gestión y en el manejo de recursos. Y está la contraparte económica. No podemos seguir dependiendo para el desarrollo de El Salvador de los préstamos contraídos con la banca multilateral o de los fondos de cooperación que Estados Unidos, Canadá, España, Alemania o Japón o las agencias de cooperación a nivel mundial puedan poner al servicio o a disposición de El Salvador. Necesitamos hacer nuestro propio esfuerzo, ahí es donde entra el tema fiscal. Yo he escuchado a algunos empresarios y a algunos dirigentes de Arena sentirse alertados el día de ayer porque yo introduje en mi discurso ante la prensa nacional e internacional el tema del pacto fiscal y ellos parecen interpretarlo como una contradicción diferente a la posición que sostuve en el encuentro empresarial en ENADE hace un par de semanas, cuando dije que no tenía en mi escritorio una propuesta de incremento de impuestos y por lo tanto no es el tema de los impuestos el tema primero a discutir en un pacto fiscal. Y ayer lo hablaba con algunos empresarios después de la cena que tuvimos. Es un error pensar que el tema del pacto fiscal se reduce a incremento de impuestos o comienza por la discusión del tema tributario. El pacto fiscal que estamos proponiendo, y así son los pactos fiscales en otros países del mundo donde se han llevado a cabo con éxito, implica ponerse de acuerdo en las apuestas económicas del país. Implica que nos sentemos con los empresarios, con los sindicatos, con la academia, con los partidos políticos y digamos qué país es el que queremos. Que nos pongamos de acuerdo después qué tipo de reformas debemos de provocar la administración pública para poder contar con ese país. Que nos pongamos de acuerdo también en qué cantidad de recursos necesitamos para construir ese país y solo después de eso que nos pongamos de acuerdo en de dónde vamos a sacar los recursos. Vamos a sacar los recursos de más préstamos. ¿Es viable seguir teniendo más préstamos? Discutámoslo. Yo creo que no. Vamos a sacar los recursos apelando a la cooperación, ir a tocar las puertas de los gobiernos que han cooperado solidariamente en todos estos años con el país y esperando que haya una
mayor voluntad de parte de ellos de seguir destinando sus presupuestos públicos fondos para la cooperación con El Salvador? Yo diría que no. Nos van a llegar algunos recursos, pero no los suficientes. ¿Cómo vamos a ser viables? Si aumentamos nuestra carga tributaria. Y nuestra carga tributaria no se aumenta únicamente, óigase bien, no se aumenta únicamente creando más impuestos o aumentando las cargas impositivas actuales. Se incrementa también combatiendo la evasión, combatiendo la elusión, combatiendo el contrabando, cerrando portillos al contrabando. Se incrementa también garantizando el crecimiento de la actividad económica, que eso va a redundar en más inversión y por lo tanto más impuestos que van a ser recolectados por la hacienda pública. Pero también se incrementa si se crean nuevos impuestos, impuestos que pueden ser permanentes o coyunturales, como el impuesto que puso Colombia, siendo el presidente Santos ministro de la Defensa, al patrimonio, a los grandes capitales, que les permitió recoger en forma extraordinaria recursos que necesitaban para financiar sus operaciones contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Pero eso no lo estoy imponiendo yo, quiero que lo discutamos. Ese es el aporte económico, esa es la tarea que todavía no hemos hecho. Y no se nos ha ocurrido a nosotros. Nos lo dijo el Banco Mundial, nos lo dijo el BID, nos lo dijo el Fondo Monetario Internacional, que son instituciones que le tienen que generar confianza a los empresarios, porque no son instituciones que están en contra del libre mercado y en contra de la empresa privada. Pero también nos lo ha dicho la administración estadounidense, no solo el presidente Obama, la secretaria Clinton. En una cumbre que hubo en Guatemala, a la que se invitó la secretaria Clinton, ella claramente nos dijo: señores presidentes, con todo respeto, Centroamérica tiene una tarea pendiente, una tarea que no ha querido realizar y necesitamos mayor voluntad política para que la realicen. Y es que Centroamérica no puede seguir siendo, y particularmente algunos países de la región, la zona de América Latina con la más baja carga tributaria. Tienen que hacer esfuerzos en ese sentido. Eso es lo que he hecho yo. He levantado el guante, tenemos que hacer ese esfuerzo, pero ese esfuerzo no significa más impuestos. Ayer escuchaba yo a algunos analistas en programas de televisión decir: bueno, no entendemos al presidente Funes. Nos dicen en ADE que no tiene un paquete de más impuestos y hoy nos viene a decir en la conferencia con el presidente Obama que va a poner más impuestos. Yo no he dicho eso. Perdonen, pero yo no he dicho eso. Yo dije ayer que nosotros tenemos una tarea a la que no podemos renunciar, y es para que nuestro país sea viable necesitamos aumentar nuestra carga tributaria, es decir, la proporción de los tributos que captamos con respecto a nuestro PIB. Es una de las más bajas, no llega ni al 14%, nuestra meta es elevarla al 17%. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, crecimiento económico a la par y mayor eficiencia en la captación de impuestos, por supuesto. Pero ya lo dijo el ministro de Hacienda, el crecimiento económico no es suficiente. Podemos tener crecimiento económico, pero si seguimos tolerando la evasión, la elusión y el contrabando, dejamos de perder una importante cantidad de recursos que no van al sector público, sino que van a parar al bolsillo de privados para beneficio propio, con un gobierno más transparente, combatiendo la corrupción, porque los empresarios tienen razón. Yo no pago impuestos, ¿sí? Lo que me meto, cuando me meta la mano en la bolsa para sacar dinero y entregarse al Estado, se lo dé al Estado y este se va en el resumidero de la corrupción. Así nadie va a querer pagar impuestos y en eso estamos convencidos. ¿Quieren muestras de transparencia y probidad? Pongámonos de acuerdo en qué acciones debemos de tomar en cuenta para garantizar esa transparencia y probidad y con mucho gusto. Pero nadie está planteando que el tema de la discusión de los impuestos precede a la otra discusión que implica un pacto. Por eso es que se habla de pacto fiscal. La palabra pacto significa que nos pongamos de acuerdo entre diferentes interlocutores. Pero antes de ponernos de acuerdo, si el país necesita más impuestos o nuevos impuestos o incrementar la carga o las tasas de los impuestos actuales, antes de eso pongámonos de acuerdo en el país que queremos construir y si ese es el camino más viable y más expedito para El Salvador.